Ok, continuando, tenemos una reacción de primer orden correctamente sería dada por el siguiente ejemplo. La descomposición del pentóxido de dinitrógeno es un ejemplo de una reacción de primer orden. La estequiometría se representa por la reacción que se muestra a continuación. La ley de velocidad, en este caso, para esta reacción vendría dada como menos la derivada de la concentración del pentóxido de nitrógeno respecto a la derivada del tiempo igual a la constante de velocidad K sub B por la concentración del N2O5. A 25 grados centígrados el valor de la constante de velocidad es de 3.38 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1. Aquí se puede observar la completa ausencia de la relación entre lo que sería el orden de reacción y el coeficiente estequiométrico para el caso del pentóxido de nitrógeno. ¿Ok? Este ejemplo que se muestra a continuación corresponde al libro de texto El Castellan 32.2 de la página 847. Dice: calcúlese la vida media del pentóxido de nitrógeno a 25 grados centígrados y la fracción que se ha descompuesto después de 8 horas. En este caso, como conocemos cuál es el valor de la constante de velocidad, pues simplemente hacemos uso de la ecuación para el tiempo de vida media y obtenemos cuál sería el tiempo. Una vez que tenemos el tiempo, lo podemos convertir a horas y a partir de la ecuación exponencial podemos hallar cuál es la fracción de la concentración respecto a la concentración inicial. Y en este caso se consigue que la fracción es de 0,622. Algunos ejemplos que se utilizan, que describen, mejor dicho, el comportamiento de ciertas reacciones, las cuales son de primer orden, lo vamos a dar a conocer a continuación. Por ejemplo, la desintegración radiactiva es un ejemplo de reacciones que obedecen la ley de velocidad de primer orden. Ejemplos, por ejemplo, tenemos el cobre 64 que se transforma según esta reacción en zinc 64 más una partícula beta menos. El tiempo, en este caso, el tiempo de vida media es de 12.8 horas. Se emite una partícula beta y un isótopo estable del zinc correspondiente a el zinc 64. La expresión para este tipo de ecuaciones vendría dada como menos de la derivada de n respecto a n es igual a lambda por dt, donde menos dn es el número de núcleos de cobre que se desintegran en el intervalo de tiempo dt. Esta ecuación es de primer orden y después de integrar se obtiene la siguiente expresión, donde lambda es la constante de desintegración, N0 es el número de núcleos de cobre 64 en el tiempo cero y N corresponde a el número de átomos para cualquier tiempo. Según la reacción para la desintegración, la reacción de desintegración, el tiempo de vida media vendría dado como lambda igual a el neperiano de 2 sobre tau. Lambda es completamente independiente de toda influencia externa, como lo es la temperatura o la presión. Y es lógico porque a este nivel, pues, no hay incidencia de estas variables sobre este tipo de reacciones. Después del transcurso de un periodo igual a 2 vidas medias, pues tenemos que, por ejemplo, T para 2 vidas medias sería 2 veces tau, para 3 sería
1 medio a la 3, para 4 sería 1 medio a la 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Una forma de expresar este tipo de comportamiento sería el mostrado a continuación, como es la relación gráfica entre, una vez que se grafica el número de partículas respecto al número de partículas iniciales, cuando, por ejemplo, ha transcurrido 10 minutos de la desintegración radiactiva. Esto es lo que se observa. Por otro lado, tenemos otro ejemplo, que es el crecimiento bacteriano. Este comportamiento, o el comportamiento del crecimiento bacteriano, también puede ser descrito a través de una ecuación para una reacción de primer orden. Una colonia de bacterias suele crecer por división celular. Una colonia en crecimiento activo, la probabilidad de la división celular en un intervalo de tiempo, dt, es proporcional a la derivada del tiempo y por lo tanto tendría la siguiente expresión. La derivada de n respecto a n es igual a lambda g y multiplicado por el diferencial del tiempo. Aquí lambda g es una constante, de n es el número de células que se dividen en un intervalo de tiempo de t. Esta ley de crecimiento es muy similar a la ley de decaimiento radiactivo, con la diferencia de haber perdido el signo negativo pues, después de integrar. Y ahora se habla de un tiempo de generación, que es TG. El tiempo requerido para que la población eventualmente se duplique. Haciendo algunas asumiciones, conseguimos que la expresión en este caso tiene una forma un tanto diferente, pero termina siendo equivalente a la que teníamos para el decaimiento radioactivo. ¿Sí? En este caso es exponencial para el crecimiento bacteriano. La ley de crecimiento no es aplicable a toda la historia de una colonia de bacterias. En realidad, la historia, en este caso, de la vida, la muerte y el desarrollo de esa colonia tiene varias etapas. Entonces, si nosotros observamos cuál es el recorrido en todo lo que correspondería a el tiempo de vida de una colonia de bacterias, tendría la siguiente historia. Tendríamos un periodo de inducción inicial, un periodo entre T1 y T2 que produce un crecimiento exponencial. Luego el crecimiento se hace más lento y hasta el punto en el que básicamente se detiene, y la fase final o periodo final en la que la población disminuye a medida que las bacterias mueren con una rapidez, con la misma rapidez con la que se producen. Eso básicamente estaría descrito en el siguiente gráfico. ¿Sí? Esto tendríamos aquí el tiempo inicial, luego la fase de crecimiento, que es básicamente exponencial, luego donde hay una especie de equilibrio entre el crecimiento y la muerte, y al final, pues básicamente la muerte de todas las bacterias. Ok, otro ejemplo para describir, por ejemplo, cómo es un comportamiento de primer orden, corresponde al interés compuesto. Esto desde el punto de vista financiero. Las ecuaciones aquí hablan de la probabilidad de capitalización, por ejemplo, y tiene la siguiente, cuenta con la siguiente expresión. Es P igual a P0 por E a la R por T. ¿Sí? Y tiene la misma ley de crecimiento que para las bacterias. Sí. Ok. A continuación damos a conocer un ejemplo. Yo les sugiero, por favor, tomen esta información y la desmembran, es decir, la hacen en su cuaderno de trabajo, y habla sobre la descomposición de la glucosa en solución acuosa
y se obtienen los siguientes resultados. Para la concentración de glucosa, cómo cambia en milimoles por decímetro cúbico. Fíjense que el valor va disminuyendo conforme aumenta el tiempo, hasta unos 480 minutos. Se debe demostrar que la reacción es de primer orden y también se debe calcular a partir del gráfico obtenido cuál es la constante de velocidad, así como también puedo determinar el tiempo de vida media de esta reacción. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente les dejo cómo es el procedimiento en este caso. ¿Ok? Al graficar el logaritmo en base 10 de la concentración inicial menos la concentración en el tiempo correspondiente, obtengo estos valores de acá y luego de la representación, la cual me da básicamente una recta casi perfecta, en la que la pendiente es igual a la constante de velocidad y se ratifica que la reacción es de primer orden por el coeficiente de regresión lineal para esta gráfica. Por otro lado, haciendo uso de la ecuación que ya tenemos para las reacciones de primer orden, la cual dice que es el neperiano de 2 respecto a la constante de velocidad, y como tengo la constante de velocidad y esto es simplemente una constante, el logaritmo neperiano de 2, pues básicamente puedo hallar el valor correspondiente a el tiempo de vida media, que sería unos 2502 minutos. ¿Ok? Aquí culminamos y seguimos en lo sucesivo. Muchas gracias por su atención.